Tengan ustedes un cordial saludo. Mi nombre es Patricia Candy López Zúñiga, representante de Bolivia. Me complace conformar parte del 15º Congreso de Psicología Jurídica Forense, Desafíos en Latinoamérica, organizado por la prestigiosa Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica Forense. Agradecer a la vida, agradecer a las niñas y adolescentes que depositaron la confianza para que su petición sea escuchada a través de esta presentación. La presente ponencia hará referencia a la afectación emocional por ausencia de la familia en niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, cuyo objetivo es exponer la afectación emocional en niñas y adolescentes víctimas de violación sexual que se encuentran desvinculadas de su familia, permaneciendo en centros de refugio. Hoy abordaremos lo que es familia y derecho del niño, niña, adolescente, emociones, apego, vínculo, violencia y desvinculación, resultados y reintegración y recomendaciones. Si bien solamente se dará un pantallazo general, espero que se cumpla dicho propósito sobre la temática enunciada. En este sentido, hablar de la familia hace referencia. ¿Qué es familia? Etimológicamente, familia proviene del latín famulus, que significa sirviente o esclavo, equivalente a patrimonio. Incluía no solo a los parientes, sino también a los sirvientes de la casa del amo. La zoología y la botánica fueron aquellas ciencias que usaron la terminología como un rango intermedio entre orden y género. Fue la botánica quien designa familias por el género representativo. Desde la sociología es el grupo social básico creado por vínculos de parentesco o matrimonio presente en todas las sociedades. Si nos referimos al ámbito etimológico de que familia es servir, sería interesante quedarnos con esta parte del servicio y no de servidumbre o de esclavitud, sino estar al servicio del otro, porque la familia implica un sistema. Si bien la palabra sistema también fue acogida desde la biología, la psicología sistémica hace referencia a que ella, la familia, está en interacción con su ecosistema constantemente, porque el sistema, es decir, la familia, es un conjunto organizado de cosas o partes, pero estas cosas o partes desde lo funcional, no desde esta parte disgregada o separada, interactuantes e interdependientes que se relacionan formando un todo unitario y complejo. Es así que la representación de familia, incluyendo la tarea que fue tomada por Bertrand Lanfy, quien, interesado en las amplias implicaciones de su concepción, fue más allá de la biología para considerar la psicología y los niveles de organización sociales e históricos. La familia representa una historia, representa una vivencia. Tenemos nosotros ahí en pantalla el dibujo de una de estas niñas con el deseo de estar nuevamente junto a su familia. Al final vamos a exponer testimonios de ellas, de lo que representa la familia y de lo que ellas a su vez construyen cognitivamente ante la ausencia de la misma. Dentro de nuestro código de familia y del proceso familiar, nuestra ley 603, en el artículo 2, hace referencia que las familias se conforman por personas naturales que deben interactuar de manera equitativa y armoniosa,
y se unen por relaciones afectivas, emocionales y de parentesco, por consanguinidad, adopción, afinidad u otras formas por un periodo indefinido de tiempo protegido por el Estado bajo los principios y valores previstos en la Constitución Política del Estado. Como verán, he subrayado lo que son relaciones afectivas emocionales. Relaciones es una ida y una vuelta, es una interacción constante del uno con el otro y del otro con uno, donde en esa interacción se va fortaleciendo el afecto, se va fortaleciendo las emociones agradables. Pero vayamos más adelante. Nuestra ley 548, que es el código niña y adolescente, hace referencia que ellos son parte del ecosistema, que ellos provienen del núcleo de la sociedad que es la familia. Pero me animo a decir que el núcleo de toda sociedad es la pareja, porque a partir de la pareja se da lugar a una familia, independiente de lo que vaya a suceder después, pero es una pareja que dará lugar a la existencia de un individuo, de una persona. En el artículo 5, el Estado y todos sus niveles, junto a la función y obligación de la familia y sociedad, deberán garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los niños en bien de su desarrollo integral. En el artículo 12i señala que el rol de la familia es fundamental e irrenunciable como medio natural para garantizar la protección integral de la niñez y adolescencia. Y su papel primario y preponderante es la educación y formación de los mismos. El Estado en todos sus niveles debe asegurar políticas, programas y asistencia apropiada para que la familia pueda asumir adecuadamente sus responsabilidades. Sobre todo el derecho a vivir, desarrollarse y educarse en un ambiente de afecto y seguridad en su familia de origen o excepcionalmente, cuando ello no sea posible o contrario a su interés superior, en una familia sustituta que le asegure la convivencia familiar y comunitaria. Es acá donde se hace énfasis que la familia o los cuidadores o la familia sustituta deberán proveer el afecto y seguridad a cada niño y adolescente. Las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a mantener de forma regular y permanente relaciones personales y contacto directo con su mamá y su papá, aun cuando exista separación entre ellos, salvo que esto sea contrario a su interés superior. Vemos en este sentido que cuando hay un acto que imposibilite que estén en contacto con su familia, sí serán separados, pero de una manera provisoria. Independientemente de esta separación, indica que tienen el derecho de mantener de forma regular o permanente dichas relaciones. En el artículo 53 nos hace referencia al acogimiento circunstancial. Es una medida excepcional y provisional, efectuada en situaciones de extrema urgencia o necesidad en favor de la niñez y adolescencia, cuando no existe otro medio. Pero ustedes tienen ahí indicado que dice provisional. Dentro de lo que es el ámbito provisional, en centros de acogida en víctimas, hay un tiempo máximo de 2 años. Pero lamentablemente esto no se da. Y veremos con los siguientes casos. Pero antes de aquello, hablaremos sobre emociones, apego y vínculo. ¿Qué es la emoción? La emoción proviene del latín mover, trasladar. Es algo que saca a uno de su estado habitual. La alteración del ánimo, intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática. La emoción
hace referencia a que acompaña también a la reacción del cuerpo. Emoción que puede ser positiva o negativa. La emoción es el actor principal no solo del drama del conflicto relacional, sino también de la resolución del mismo. La emoción organiza conductas de apego, es la que nos guía y nos motiva a responder a los demás y la que comunica nuestras necesidades y deseos. Existen emociones agradables como emociones desagradables. Independientemente de cualquiera de ambas, va a permitir aún así el desarrollo de la persona. La pregunta es, ¿cómo será ese desarrollo? Plutchik, por mencionar a muchos de los autores científicos que se han dedicado a estudiar las emociones, él menciona que son 8 emociones básicas: la alegría, la confianza, el miedo, la sorpresa, la tristeza, aversión, ira, anticipación. Y de estas 8, combinadas entre ellas, hace referencia a la diada primaria, a la diada secundaria y a la diada terciaria. En la diada primaria, si bien no vamos a mencionar todos, pero la combinación entre la tristeza y el asco dará lugar al remordimiento. Solamente menciono de cada diada las que están relacionadas con los casos que les traje hoy. En la diada secundaria, el miedo más la tristeza da lugar a la desesperación. En la diada terciaria, el miedo más el asco dará igual a la vergüenza. Estas son las múltiples combinaciones que se dan de una emoción con otra y que van a designar un determinado comportamiento y pensamiento en cada individuo. ¿Cuáles son las funciones principales de las emociones? Adolf, en 2002, nos señala que las emociones son bastante necesarias para nuestro desarrollo. Nos permiten una postura adaptativa donde podremos ajustarnos a nuevas condiciones ambientales, donde cada emoción tiene una utilidad determinada. También será motivacional porque nos potencia y dirige nuestras conductas a seguir. Comunicativa porque va a potenciar las relaciones interpersonales enunciando sentimientos e intenciones. Pero para ello es bueno acompañar con lo que refiere el apego, porque también ahí se plasman las emociones. Se refiere a ese vínculo afectivo que se desarrolla entre el niño y quien lo atiende o cuida. Todo niño nace con una motivación intrínseca que lo lleva a ligarse a su cuidador. Esto es producto de la evolución del ser humano como especie. Apegándose aumenta sus posibilidades de supervivencia. Sin embargo, la capacidad de apego no está plenamente desarrollada cuando nace y se irá conformando de manera gradual. ¿Será necesario el apego? ¿Qué sucede cuando no existe el apego adecuado? El miedo y la incertidumbre van a activar la necesidad de apego de todo ser humano. El proceso de angustia debido a la separación va a ocasionar en el ser humano protesta, reclamo y búsqueda, depresión y desesperanza y desapego. Les traje un esquema para que juntos veamos qué sucede. Habíamos señalado que el recién nacido
tiene un modelo interno activo o modelo representacional. Este modelo basado en su cuidador o figura de apego. Como ustedes notarán, esta motivación intrínseca del niño va a ir conformándose gradualmente y paulatinamente, lo que le va a permitir sobrevivir, y es así que se denomina un patrón de apego propio y específico. Decíamos hace un momento que hay diferentes tipos de apego. Básicamente son dos: el apego seguro y el apego inseguro. El apego seguro es la protección, el refugio que le brinda el cuidador al niño, y que esto permite que el niño explore su entorno de manera tranquila y saludable. A pesar de las angustias y dificultades sentidas, volverá nuevamente a refugiarse para retomar fuerzas y volver a explorar su entorno. El apego inseguro está caracterizado por un apego inseguro evitativo, un apego inseguro ambivalente y un apego inseguro desorganizado. El apego inseguro evitativo está dirigido al entorno, a la exploración. Evito tener contacto con aquel cuidador y por lo tanto prefiero solamente dirigirme a explorar. Mientras en el apego inseguro ambivalente hay la búsqueda de cercanía. Esta cercanía que va a querer aferrarse al cuidador o a esa figura de apego y no va a querer explorar su mundo. En el apego desorganizado hay una sensación de caos, sin objetivo, sin intención, fluctuante, cambiante de ánimo. Esto ocasionará que el niño vaya a redefinir sus objetivos en función del reconocimiento del vínculo con esa persona. Con el correr del tiempo, en el adulto se expresa en la forma de pensar, influyendo en sus relaciones con los otros. Es necesario aquí resaltar que el estilo de vínculo que se dé se va a ir manteniendo a través de los años. Pero uno diría, entonces, si tenemos un apego inseguro de niños, ya no hay vuelta atrás, seguiremos así. Y sabemos que no es de esa manera. Puede ser que un niño tenga un apego seguro, pero por las dificultades que se le acontece, los traumas, un sinfín de problemáticas, puede llegar a tener inseguridades o viceversa. El apego inseguro, con las características de evitativo, ambivalente y desorganizado, va a exponer a la persona a factores de riesgo. Factores de riesgo que se presentan en el niño, pero que también se pueden presentar en el adulto. Un claro ejemplo es la infidelidad. La infidelidad y la ruptura en una pareja adulta, un matrimonio, ocasiona efectos traumáticos y también lo expone a factores de riesgo. Y no solamente a ellos, imagínense que como adultos que ocurra semejante situación, también entrará a exponer de riesgo a los niños. No olvidemos, somos parte de un sistema. Lo que afecta a uno afectará al resto. ¿Qué sucede con la violencia y la desvinculación? Se calcula que hasta 1.000 millones de niños de entre 2 y 17 años en todo el mundo fueron víctimas de abusos físicos, sexuales, emocionales o de abandono en el último año, según la OMS.
Exactamente lo menciona el 8 de junio de este año. La violencia sexual abarca actos que van desde el acoso verbal a la penetración forzada y una variedad de tipos de coacción, desde la presión social y la intimidación a la fuerza física. La violencia en nuestro Código Niño, Niña, Adolescente, en el artículo 147, señala que es la acción o omisión por cualquier medio que ocasione privaciones, lesiones, daño, sufrimiento, perjuicio en la salud física, mental, afectiva, sexual, desarrollo deficiente e incluso la muerte de la niña, niño y adolescente. La violación sexual, de acuerdo a nuestro código, es toda forma de abuso, explotación o sexualización de la niñez y adolescencia afectando la libertad e integridad sexual de una niña, niño y adolescente. La desvinculación. Nosotros sabemos que vinculación es unión. La desvinculación, por lo tanto, será contrario a esta acción de unión. El ser humano, para pertenecer en un lugar, tiene que poner el cuerpo, es decir, tiene que poner el acto. Es la acción la que va a determinar un vínculo. Ya lo hemos visto con respecto al apego. ¿Por qué? Vemos nosotros, en base a estos genogramas, donde están las líneas en zigzag, comprendemos que es la presencia de la violencia. Comprendemos que en este caso, por ejemplo, vemos que alrededor de la niña víctima, su familia, sus cuidadores más cercanos, lamentablemente agredían y algunos de ellos le provocaban la violencia sexual. Lo de verde son los lazos afectivos, pero estos lazos afectivos se encuentran no en los padres, no en los abuelos, en los bisabuelos. Los bisabuelos que por la edad no pueden hacerse cargo. Es algo muy conflictivo y muy problemático determinar con quién deberá ir aquella niña o aquella adolescente. Los cuadrantes y círculos donde tienen como base algo oscurecido, por ejemplo en este caso, hace referencia a la drogadicción y a la adicción. Es una niña con altos riesgos y por ese motivo fue internada. En este otro caso, de similar manera, donde la madre y las personas cercanas a ella también agreden, la lastiman, la maltratan y sufre de una diversidad de violencia. Y el resto de la familia distante y algunos lazos afectivos con familiares, ni siquiera con la familia de origen, sino con familiares. En este otro se va observando de igual manera los vínculos fusionados y cargados de violencia hacia las víctimas y donde estos vínculos de afectividad o de lazo saludable bastante alejados. Esto nos lleva a pensar cómo se transmite la violencia desde lo transgeneracional.
porque también la madre o la familia de la madre también sufrió violencia. Incluso en este momento, que es un par de hermanitas, una de ellas a corta edad sufrió de violencia física, psicológica por parte de su pareja. Vemos ahí cómo detener este ciclo de violencia, cómo detener esta violencia transgeneracional. Cada interna, niña o adolescente proviene de una familia donde lamentablemente agredió y lastimó a esta niña o adolescente, donde la violencia sexual separa a la niña, y es así donde inicia la ausencia del contacto relacional con la familia. Este es un fragmento de una de las láminas 10 del Rorschach, solamente para indicar que en uno de los casos, de una manera muy tímida, como a escondidas, una de las últimas respuestas, y deteniéndose con el dedo, bordeaba este sector diciendo: aquí está una familia, como buscando, como aquella esperanza de que no desaparezca lo que es una familia, independientemente de toda su afectación hasta el día de hoy. Es así que de la familia de origen, ¿cómo llega a ser parte de una familia institucional? ¿Una institución podrá ser su familia? Provenir de una familia donde los límites no están establecidos o bien están compuestos de una manera tal que los roles se encuentran confusos cuando se compara con su entorno social inmediato, cuando empiezan a asistir a la escuela, se van dando cuenta, la mayoría de ellas, que su familia no actúa de la manera apropiada. La mayoría de las niñas y adolescentes van a romper el silencio en la escuela, al hablar con sus congéneres o con sus profesores o los vecinos. Pasan a una familia institucional, por decirlo de alguna manera, donde las normas y reglas están desde el ingreso, cumpliendo horarios, actividades, entre otros, generando en ellas cierto desconcierto, enojo, tristeza y varias emociones a la vez, por haber dejado aquello conocido para convivir con otras niñas, por haber hablado, por haber roto el silencio, donde algunas se preguntan si tal vez fue lo mejor haber dicho la verdad, que el dolor de estar separados de su familia, para algunas de ellas es peor de lo que ellas atravesaron para el ingreso a las presentes instituciones. ¿Qué resultados se obtuvieron al respecto? Los resultados que se obtuvieron: el distanciamiento físico y relacional a través del tiempo en el centro de refugio. Si podemos observar a detalle, vemos que del total de la población, que en este caso son 101 niñas y adolescentes, de las 101 niñas, el 40% estuvo sin contacto con su familia entre 0 a 6 meses. Del
15% niñas y adolescentes que permanecieron sin contacto alguno de 6 meses a 1 año. El 19% de 1 año a 2 años. El 18% de 2 años a 3 años. Y el 5% de 3 a 4 años. Y el 3% de 4 a 6 años. Este tiempo de distanciamiento, si nosotros vamos sumando este porcentaje, resulta que el 48% permanece en un centro de refugio y el 6% va a desconocer el paradero de dónde está. Lo vemos en este gráfico. 31 permanecen en el centro, 31%. El 18% es trasladado a otro centro. La madre, la presencia de la madre que hace los trámites para la reinserción en un 11%, el padre en un 4%, ambos padres un por ciento, se escaparon el 6%. Y la familia de segunda generación o de tercera, vemos que en un 14 y 16%. Entonces, las cifras son bastante alarmantes porque tenemos que el 49% de las niñas están en centro de refugio. Y ese 6% que se desconoce. Es más de la mitad donde las niñas no han sido o no están directamente con algún familiar. Las niñas y adolescentes tienden a lidiar con esta etiqueta de víctima por todos nosotros, por el sistema judicial, por la familia, los familiares, la escuela, las instituciones de refugio, los vecinos, la comunidad, los compañeros de curso. ¿Cómo salir de aquello? Cuando se les recuerda constantemente que deben estar aisladas, entre comillas, protegidas, hasta que se aclare su caso porque están en etapa preparatoria o investigativa. Se las protege de un mundo externo amenazante, a lo que hay que evitar, que no tienen que tener contacto. Sin embargo, al pasar el tiempo, al pasar los meses, al pasar los años, se encuentran cada vez privadas del derecho fundamental de ser parte de una familia en lo real, permaneciendo en la mayoría de los casos, como hemos visto, más de 2 años aisladas, y donde gran parte de ellas se sumerge en lo que ha experimentado como la conducta aprendida de su agresor, como el último contacto exterior. Cuando ingresan, ellas presentan esta sintomatología obtenida por el TSC-40, sintomatología de trauma. Observamos que el más significativo es la alteración del sueño con el 24%, la depresión con el 19%, ansiedad y disociación con el 18%, trauma de abuso sexual 17% y problemas sexuales 4%. Estos son los resultados cuando luego de unas semanas de adaptación al centro se les va aplicando. Pero, ¿qué sucede con el transcurso del tiempo? ¿Qué pasa?
La ansiedad se ve incrementada. Las niñas con un 49% y las adolescentes con un 51%. Día que pasa, la desesperación aumenta por no estar con su familia. El deseo de nuevamente estar con ellos. De acuerdo al cuestionario de personalidad para niños, el CPQ y el MASI para adolescentes, se ha tratado de reflejar la afectación emocional del CPQ en niñas y la máxima afectación emocional, que si bien son varias, la autoagresión, la tendencia al consumo de sustancias, el intento de hacer conductas de alto riesgo, la que más representa entre ellas está el suicidio o los intentos y pensamientos de suicidio. Observamos que el 54% de las niñas se van encontrando emocionalmente afectadas y el 46% con ideas, intenciones o conductas suicidas. Ahí vemos algunos dibujos proyectivos. Podemos observar cómo la niña o la adolescente empieza a graficar incluso como parte de su esquema corporal y personal las cortaduras en el cuerpo como una expresión de dolor, donde de igual forma reflejará la inestabilidad, el desconcierto, el no saber qué sucederá después, la agresividad, identificándose con aquella persona agresora en algunos casos. Tienden a mantener una característica de sumisión, las niñas con un 37%, con un 63% y las adolescentes con un 37%. Conducta sumisa que se va a acompañar con una tendencia a que sigan siendo propensas y altamente vulnerables a la violencia. Lo decía claramente Cirilo en el año 2012 lo siguiente: pero a las personas no se las puede dejar sin respuesta. Si las abandonamos, a sí mismas se deterioran, se degradan rápida e inexorablemente. Acá hay otros gráficos sobre las características de niñas reservadas con un 52% y las adolescentes 48%, la apatemia, esta indiferencia en adolescentes con un 33% y la depresión o apatemia en niñas con un 67%. ¿Ven ustedes los altos porcentajes en cuanto al efecto con el transcurrir del tiempo, cómo ellas se van deteriorando? Claramente da cumplimiento a lo que señalaba anteriormente Cirilo. El sentirse disminuidas, el sentirse que no van a lograr, a pesar de ese deseo de estar en contacto con su madre, con su padre, y lograr de esa manera un afecto, donde van reflejando incluso en su gráfico esa mirada evitativa, vacilante, esa mirada de distancia por parte de la madre, como alguien mágico, como alguien ideal e inalcanzable.
Traigo con ustedes algunas narraciones sobre lo que es familia para cada una de ellas. Aquí hay 5 narraciones, 5 representaciones de qué es familia. Y daré lectura a cada una de ellas para que vayan ustedes observando ese común denominador. Una familia representa la unión de varios grupos de personas que se tienen confianza, que se apoyan mutuamente. Una familia no se trata de un padre y una madre, puede ser una madre o un padre. A una familia le hace la unión, estar unidos, respetarse y apoyarse. Tercer concepto de familia. Es que siempre estén ahí para apoyarte en cosas buenas y malos momentos y que compartan todos los días los momentos felices y que nunca te dejen sola, que siempre van a estar para apoyarte. Eso es para mí la familia. Cuarto, mi mamá, mi papá y mis hermanos éramos muy felices. Yo desde niña pensaba que éramos felices porque estábamos unidos todos. Una familia es las personas que están ahí para ayudarte cuando te sientes mal, que te cuidan. Fíjense ustedes, ellas rescatan el apoyo, la unión, estar todos los días, que nunca sean dejadas. La unión y el cuidado es algo determinante para ellas. Claro que aquí no expresan el tipo de unión, ¿no? En algún momento hace referencia al afecto, al cariño, pero es el hecho de estar juntos. Alguna de ellas decía, prefiero soportar el daño que me hacían, pero no haberme separado de mi familia. ¿Cuáles son las construcciones cognitivas ante la ausencia de la familia? Nuevamente menciona ahí algunos relatos. No veo a nadie, me hace sentir mal, me pongo a llorar, pienso que no existe, en cualquier momento uno está sola. Saber que mi abuela o mi tía venía y no saber, a veces me pongo mal y no quiero hacer nada, no quiero comer o quiero cortarme, pero no le hago. Me da rabia porque a veces me digo, ¿por qué me preocupo por ellos si nunca vinieron? Que no les importo, uno puede cortarse, mi dolor es el cortarse. Otro, mi mamá debe estar mal porque ella me dijo que nunca me iba a dejar sola, que siempre iba a estar pendiente de mí, que ya no le importo tal vez. Siguiente, ya no convive con ellos, con mi hermana estaba 4 años, estuve con ella y estuve desde mis 11, no siento nada, nada es como si fueran ya desconocidos, solamente les deseo lo mejor. Ustedes se van dando cuenta que se van despidiendo, haciéndose la idea de que ya no van a tener familia o que no tienen familia. Siguiente, no saber de ellos, se viene el pensamiento, no les importa a mis padres, 2 años sin nada, ni siquiera un tío, una tía, a nadie. Siguiente afirmación, yo me siento abandonada en mi historia porque últimamente no sé nada de ellos, es como si me hubieran hecho a un lado. ¿Dónde está el deseo a la vida en estos relatos? ¿Qué está pasando con las construcciones cognitivas de estas niñas y adolescentes? Es bastante serio lo que sucede con una niña que no solamente ha sido víctima, sino también separadas de su familia y sin contacto alguno. Por lo tanto, debemos buscar la manera de ocasionar la reintegración, porque al pasar el tiempo, nosotros como seres humanos vamos resignificando también nuestra historia, al igual que ellas, comprendiendo, analizando todo lo vivido. Pero algunas veces podemos quedarnos atrapados en un relato que lo convertimos dominante,
pero corremos el riesgo de que aquello sea parte de un circuito negativo para el desarrollo personal. Y es esto lo que va aconteciendo también en las niñas y adolescentes. Es así que algunos colocan importancia en las vivencias pasadas, cuando también cuentan las vivencias actuales. Minuchin señalaba: desde luego los recuerdos de la infancia aparecen coloreados por la perspectiva de los años posteriores. A medida que crecemos y envejecemos, nuestras imágenes adquieren diferentes matices y significados múltiples. Venir de familias multiproblemáticas imposibilita en las niñas y adolescentes el análisis reflexivo de su realidad y de su darse cuenta de la circularidad negativa para reinventar una nueva circularidad positiva. ¿Será esto así? ¿Estarán condicionadas a permanecer dentro de esta circularidad negativa? No, no. Tienen todavía muchas opciones para reconstruirse o renarrarse. Tanto las familias o tutores, en este caso familiares, el sistema judicial, el gobierno, los municipios y la sociedad misma, deberíamos estar juntos de la mano para propiciar el vínculo sólido y estable para con cada niña, niño y adolescente. La reintegración es necesario, pero para ello daremos algunas sugerencias o recomendaciones. La niñez y adolescencia, para empezar, no es un emblema social. No podemos hacer uso de la palabra niñez solo como un recurso emblemático institucional. Las familias requieren nuestro apoyo. Dejemos de culpar, de acusar y decir los culpables son los padres, los culpables son la familia, sino asumir nuestras responsabilidades desde nuestro hacer, donde nos encontremos. Estas familias necesitan apoyo. Dentro de la experiencia durante este tiempo con víctimas, solamente han acudido 3 o 5 familias que asistieron de forma regular a hacer psicoterapia, a realizar intervenciones familiares, que es un número bastante reducido, pero que sí se logró buenos resultados. Entonces, los padres necesitan una psicoeducación al igual que las familias, y al final creo que todos la necesitamos. Coordinar en hechos entre los sistemas. Hay un sinfín de redes contra la violencia, redes contra la trata, redes, pero hay que fortalecer aquellas redes, hay que coordinar entre redes también, porque en el hecho, en la acción, está la prevención, está la colaboración. Todos somos responsables. Identificar vínculos seguros a la brevedad. Eso es una dificultad. Cuando una niña es internada, que por cierto desconozco que haya centros de refugio para niños, ¿no? Cuando también los niños son lastimados y agredidos sexualmente. Pero ni bien sea ingresado a un centro de refugio, a la brevedad se deberá buscar algún vínculo para esa niña y adolescente, alguna familia o familiar, o incluso padrino, madrina o un vecino que quiera hacerse cargo, porque no la podemos separar del vínculo de su barrio, de su escuelita, de sus amiguitos. Pierden una serie de vínculos las niñas y adolescentes. Hay que apresurar en tiempos de buscar una conexión para ellas. Hay que intervenir en las emociones y en el pensamiento, y lo hemos visto. Fíjense el pensamiento que ellas van construyendo. Podemos y debemos informarnos para ser familias sustitutas,
Los juzgados de la niñez de mi ciudad, ellos indican que en la ley señala que cualquier persona, bajo los requisitos obviamente que solicitan, podemos ser familias sustitutas, pero que nadie lo solicita. ¿Quién quiere ser una familia sustituta? O sea, se puede, más allá de que tendrá que seguir un sinfín de requisitos, normas o preparación, pero es lo más saludable porque las niñas no pueden desvincularse de lo que es familia. Vemos las consecuencias que está acarreando. Y finalmente señalar que nosotros podemos ser agentes resilientes. Así lo decía Cyrulnik, ¿no? La psicología jurídica forense también es preventiva. No solo está centralizado en la elaboración de pericias, sino también tendrá que ver con las políticas públicas, con las comunidades, el intervenir en todo el ecosistema en bien de toda niña, niño y adolescente. Deberá prever que las familias o madres o padres con carencias o distorsiones cognitivas puedan gozar de una psicoeducación, puedan gozar de políticas en bien de cada uno de ellos, confiar en las capacidades de romper circuitos negativos, no solamente a nivel cognitivo de las víctimas, sino también romper aquellos circuitos negativos que tenemos como sociedad, como operadores, como profesionales, como ciudadanos. Fortalecer estas capacidades deconstructivas, es decir, dar lugar a una capacidad de retransformarse. Agradecida y estaremos viéndonos, si Dios lo permite, muy pronto. Gracias.